Pues estoy encantado de estar con todos vosotros, muchos amigos ya viejos, por lo menos amigos de hace muchos años, y la verdad es que para mí es una auténtica gozada, como dicen hoy los jóvenes, estar aquí con vosotros. Agradezco mucho al Padre Justo esa invitación como impulsor de la adoración eucarística perpetua que nuestra diócesis de Coria Cáceres está teniendo y está dando tantísimo fruto. Yo creo que una diócesis que se pone delante del Señor en la Eucaristía, pues yo estoy seguro que los frutos y la transformación es inmensa. Siempre recuerdo aquella anécdota que probablemente muchos de vosotros habéis oído contar, de aquel maestro, hace ya muchísimos años, que estaba dando clases y tenía un niño que era muy complicado, muy difícil, y en un momento que no sabía cómo quitárselo de en medio porque era bastante pesado y le estropeaba las clases, dice: anda, vete al sagrario, vete a ver a Jesús, a ver si Jesús te dice algo, porque yo ya no sé qué decirte, ya te he dicho todo, ya no sé qué. Y lo mandó al sagrario, ¿no? Pero con la idea de quitárselo de en medio, nada más, ¿no? Y pasó toda la mañana y no volvía el niño, no volvía ya, y él estaba ya un poco preocupado. Pero como llegan los padres, aquí me la montan, ¿no? A ver qué le digo yo, ¿no? Y en un momento, cuando al final ya de la clase se va cerrando, pero está ya metiendo la llave en la puerta, pues llegó el niño. Y lo que hizo fue sencillamente, pues es histórica y es real esta anécdota, no es solamente una... Le dijo: bueno, ¿qué te ha dicho Jesús en el sagrario, no? ¿Qué te ha dicho Jesús? ¿Qué te ha dicho el Señor, no? En la Eucaristía, ¿qué te ha dicho, no? Y aquel niño se le quedó mirando a aquel profesor y le dijo: me ha dicho que venga a verle usted, porque lo mismo que él me perdona, usted también me perdona. Por eso vengo con toda esa confianza. Y decía que qué importante es cómo Jesús habla y sigue diciéndonos muchas cosas en la Eucaristía, ¿no? Y es un poco el objetivo principal de esta conferencia, que voy a hablar pues desde el corazón y desde mi propia experiencia. Para mí, Jesucristo en la Eucaristía, como para toda la Iglesia, es Cristo vivo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si la tarde del Jueves Santo, en la última cena, Jesús hubiese dicho: mira, os quiero tanto, que os dejo mi túnica o este cáliz, o me corto un trozo de cabello y os dejo de recuerdo todo el amor que os tengo en este gesto, ¿no? Pero la Eucaristía lo que nos dice es que el Señor se ha quedado con nosotros para siempre. La Eucaristía es que Jesús me dice: os quiero tanto que me quedo yo con vosotros para siempre, hasta el final de los tiempos. Y esto para mí es lo que significa la Eucaristía adorada, lo que es la Eucaristía. Todos sabemos, no hace falta quizás remachar, aunque nunca es de más, las tres claves que ya ha dicho la Iglesia siempre de lo que es la Eucaristía, ¿eh? Sacramento, sacrificio, sacramento, comunión y sacramento, presencia. Así ha definido la Iglesia siempre la Eucaristía, como sacrificio, precisamente hasta la misma institución del pan por una parte y el vino por otro, o el cuerpo y la sangre de Cristo separado, nos expresa que es un sacrificio, ¿no? La comunión, que es fundamental. El padre Pozo nos decía a nosotros en las clases de Mariología algo bellísimo, ¿no? El único cuerpo vivo que comemos y que entra en nosotros es el cuerpo de Cristo. Todo lo demás tiene que entrar muerto. Pero el cuerpo de Jesús entra vivo en nosotros, porque es la vida. Quien coma de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía es comunión. Precisamente yo, en el esquema que voy a hacer de esta conferencia, de esta charla, cuento mucho con Teresa de Jesús, que era una enamorada de la Eucaristía. Precisamente en el camino de perfección, ella dedica, cuando habla, el comentario bellísimo que tiene al Padre Nuestro, ella cuando comenta el pan nuestro de cada día, lo refiere a la Eucaristía. Ya le gustaba mucho comulgar con formas muy grandes, para que quedase más tiempo la presencia de Jesús. San Juan de la Cruz, el pobre, de vez en cuando le sacrificaba y le daba las más pequeñas, ¿no? Pero ella, sin embargo, le tenía una devoción inmensa a la Eucaristía. De hecho, ella hablaba de la Eucaristía también como comunión. Entonces no había mucho la costumbre de comulgar diariamente, y ella recibía diariamente la Eucaristía, la comunión, siempre, todos los días que podía. Y la Eucaristía es presencia. Ese sería el esquema teológico. Yo voy a deciros unas cuantas claves
bíblicas, haciendo un pequeño esquema, casi podríamos decir sencillo, de un método teológico, pero muy sencillito, pero porque también lo que pretendo es manifestar un poco lo que yo vivo de amor a la Eucaristía, y después pues unas cuantas claves fundamentales y muy prácticas para nuestra vida espiritual, porque es espiritualidad de la Eucaristía, y por último hacer mención a algún punto de Santa Teresa de Jesús. Ese sería el esquema. San Juan, ¿qué dice sobre la Eucaristía? En el capítulo 6, también sería para otra meditación larga, San Juan, siendo el evangelista más eucarístico, no narra la institución de la Eucaristía. En su lugar pone, como sabéis, el lavatorio de los pies. Realmente se puede aplicar que al ser Juan un místico, a través de ese gesto está explicando lo que es la Eucaristía también, que Cristo nos ha lavado y comprado con su sangre. Pero, sin embargo, el capítulo 6 de San Juan hay como 3 claves que va a repetir siempre el evangelista y que para nosotros es clave en nuestra vida espiritual. Primero, la Eucaristía es don del Padre. Es don del Padre. Ha sido el Padre quien nos ha dado a Jesucristo, el que nos ha dado. Esto lo va a repetir muchos San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Y fijaros que la palabra que utiliza San Juan, entrega, se lo dice en el capítulo 3 a Nicodemo, es la misma, tanto amó Dios al mundo que le entregó, que ha quedado en las palabras de la consagración. Tomad y comed, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Por lo tanto, la Eucaristía es don del Padre. La Eucaristía es el verdadero maná. También lo va a explicar Moisés. No fue Moisés quien os dio el pan del cielo. Es mi Padre, yo soy el maná. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. El maná, el alimento. Que esto hace hincapié en que la Eucaristía es el sustento para nuestra vida. La Eucaristía siempre nos recuerda ese alimento, esa fuerza para el camino, esa vida, ¿no? Y la tercera es que la Eucaristía, lo va a repetir San Juan, es la vida. Quien coma de este pan vivirá para siempre, es la vida. No sé si conocéis toda la doctrina del beato Manuel González, un obispo, el obispo de la Eucaristía, el obispo del Sagrario Abandonado, el obispo del corazón eucarístico de Jesús. Y decía una cosa don Manuel González preciosa. Dice, uno va, por ejemplo, por sitios de Castilla o de Extremadura en tiempo de sequía y ve un charco de agua y dice preciosamente don Manuel, donde hay agua hay vida. Y dice, donde está la Eucaristía hay vida, y donde no está la Eucaristía no hay vida. Eso lo dice Jesús a San Juan, como decíamos antes, en el tercer punto. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Es la vida, la Eucaristía es la vida. Cuando se reunieron los superiores generales en un tema vocacional hace unos años en Roma, llegaron a esta conclusión que para vosotros, que potenciáis la adoración eucarística perpetua y que vivís como vivo yo, porque creéis en ella, a mí me parece que es muy significativa, ¿no? Llegaron a decir, no un dicasterio vaticano, una congregación, sino los superiores generales de distintas congregaciones del mundo, que donde sigue habiendo exposición eucarística, sigue habiendo vocaciones, sigue habiendo vida. Y donde se ha dejado de exponer el Santísimo, de valorar la presencia eucarística, ha desaparecido la vida. Y eso se ve, por ejemplo, incluso en las vocaciones religiosas, donde se sigue exponiendo el Santísimo, donde la gente se le deja que hable con el Señor, donde la gente se le hable de que pueda realmente adorar al Señor. Pues verdaderamente hay vida, donde se ha quitado la Eucaristía, donde pues realmente ha desaparecido la vida. Por eso es tan importante que descubramos que la Eucaristía es la vida. Si habéis estado hace poco en algún entierro, en algún funeral, o cuando asistáis, estar atento a una cosa. Hay una petición que se hace en la misa de funeral que se recuerda que ese cuerpo que vamos a enterrar por lo menos una vez recibió la primera comunión. Fijaros la importancia que tiene la Eucaristía, la comunión, la adoración eucarística, la vida que es Cristo vivo en la Eucaristía. Se recuerda que este cuerpo que estamos enterrando un día pudo o recibió, seguramente que la primera comunión la han hecho, aunque no sea más que una vez, ese cuerpo estuvo realmente lleno de la presencia viva del Señor. Por eso es las 3 claves que yo quería, un poco bíblicas, evangélicas, que me parece que es importante que descubramos. Más que entrar quizás es, primero yo diría la Eucaristía es don del Padre, la Eucaristía es el verdadero maná que alimenta en el camino de la vida, y la Eucaristía es la vida.
Cristo es la vida verdadera. Y cuando nosotros contemplamos al Señor, adoramos al Señor, pues como esos baños de sol que decía preciosamente también don Manuel González, como pasa en verano, nosotros no descubrimos que nos cambia la piel el sol, no hace falta tampoco irse a la playa o ponerse debajo del sol fuertemente, basta que uno camine y no se ponga ningún paraguas para que el sol poco a poco te cambie la piel. Cuando uno pasa ratos largos delante de Jesucristo en la Eucaristía, mirándole como Él te mira, que diría aquella anécdota del cura de Ars, pues realmente el Señor te transforma. ¿Sabéis esa anécdota que cuenta el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Aquel campesino Ars que iba y se quedaba una hora delante del Santísimo, no decía nada. Y alguien le preguntó, ¿pero qué es lo que haces? Dice, no, ¿qué haces aquí? Dice, pues yo le miro y Él me mira. La Eucaristía es mucho de eso. O si queréis, en una frase de Santa Teresa de Jesús, que está presente en esta charla, es mirar como Él te mira. Porque eso es fundamentalmente la adoración eucarística, mirar como Él te mira, no tanto mirarle, porque a veces somos todos muy dados a mirarnos con nuestros propios ojos, a mirar nuestra vida desde nuestras propias fuerzas, desde nuestras propias realidades. ¿Y qué nos ocurre muchas veces? Pues que verdaderamente tenemos que reconocer que nos hundimos. El cura de Ars le pedía al Señor, Señor, que vea mi nada, que vea mi pequeñez, que vea mi pecado, que vea mi pobreza. Y una vez que lo vio, le dijo, Señor, aparta esta visión que me hundo. Porque solo tenemos derecho a mirarnos como nos mira Cristo vivo en la Eucaristía. Solo tenemos derecho a mirarnos con la mirada profunda de Jesucristo. Una vez que ya tenemos claro estas tres claves de lo que dice la Escritura, que son unas ideas muy sencillas, pero que son bíblicas y que están insertos en lo que es la Eucaristía, o mejor dicho, en quién es la Eucaristía, que la Eucaristía es don del Padre porque es Jesús vivo, la Eucaristía es el maná, que alimenta en el camino, en el desierto de la vida, y es la vida verdadera. Pasamos a descubrir un poco cuáles serían las claves de la adoración al Santísimo, pero para nuestra propia vida como espiritualidad. Todos los santos se han enamorado de la Eucaristía, todos los santos. Sobre todo cuando se ha empezado, que yo creo que será este siglo también, el tercer milenio será el milenio de la Eucaristía, sin lugar a duda. Porque ha habido momentos en los cuales, sobre todo de la adoración eucarística, que es donde se empieza a descubrir. ¿Cómo viviríamos nosotros, como también otras tres claves muy sencillas de cómo potenciar en nuestra propia vida y en todo el pueblo cristiano el amor y la adoración eucarística? En este sentido sigo un poco a Raniero Cantalamessa, la Eucaristía nuestra santificación, a la cual también tengo la suerte de conocerle y de hablar, he hablado una vez con él, como sabéis que es predicador del Papa. Hay como tres claves muy sencillas que dice él de cómo aprender nosotros a adorar al Señor, cómo potenciar la adoración eucarística. La primera que dice me gusta mucho, es también a través de escuchar con atención la liturgia de la palabra en la misa. Es decir, nosotros tendríamos en la Eucaristía diaria, la Eucaristía de cada domingo, escuchar esa palabra que tiene que resonar en nuestro corazón. Jean Lafrance tiene una frase preciosa. La Eucaristía dice, la palabra de Dios es una carta de amor que Dios dirige a cada uno de nosotros como respuesta a todos nuestros interrogantes. Eso es la palabra de Dios. Una carta de amor que Dios te dirige a cada uno de nosotros como respuesta. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, presente en la Eucaristía, nos habla también a través de su palabra. Lo cantamos también, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Por qué esta idea de que también la palabra de Dios que vivimos en la Eucaristía y que escuchamos en la Eucaristía nos tiene que ayudar a la adoración? Porque eso es lo que aparece en el capítulo 24 de Lucas, de los de Maús. No ardía nuestro corazón en el camino mientras nos explicaba las Escrituras. El Señor haciendo arder el corazón en los discípulos de Maús, ¿dónde les lleva? A reconocerlo al partir el pan en la Eucaristía. Por eso es importante esta clave para nuestra propia espiritualidad eucarística, ¿no? Que cuando estemos delante de la adoración al Santísimo, la hora o las 2 horas que hagamos, o el tiempo que estemos allí, que tengamos siempre muy presente que la escucha de la palabra de Dios ha tenido que provocar en nosotros que arda nuestro corazón. No ardía nuestro corazón por el camino mientras nos explicaba las Escrituras y nos partía el pan. Y les lleva a Jesús precisamente a la Eucaristía. Segundo, y eso tenéis que ayudarnos también a los sacerdotes, y os pido por favor, incluso a los obispos, ¿no?
Es decir, otro momento para aprender a adorar la Eucaristía son los momentos de silencio de la misa. Después de la homilía, después de comulgar, esos momentos de silencio, ¿no?, pueden introducir a mucha gente en la adoración eucarística, en el deseo de su corazón de que ese pan de vida nos tiene que llevar también pues a descubrir también al Señor, y entonces cuidar mucho esos silencios interiores, ¿no?, la acción de gracias, todo eso es un tiempo, la preparación a la Eucaristía también, celebrada, comulgada y adorada, porque eso es la Eucaristía, se celebra, se comulga y se adora, se prolonga, ¿no? La Eucaristía es siempre la locura de Dios para no quedarnos solos. A mí cuando a veces me preguntaban, ahora de obispo me preguntan menos, pero de sacerdote, si había estado alguna vez solo, siempre repito que la persona que ha conocido a fondo la Eucaristía no está nunca solo. Yo no me he sentido nunca solo. Me refiero a esa soledad profunda del corazón. Existe una soledad que todos tenemos y que es una soledad normal. Esa soledad forma parte del corazón humano. Las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos solos. Nacemos solos, morimos solos normalmente. El viático es la gran presencia, pero vivimos solos. Las grandes decisiones de nuestra vida las tomamos solos, por mucho que nos acompañe alguien, ¿no? Pero existe una soledad profunda del corazón que no pertenece en el corazón humano creyente, en el que ha conocido la Eucaristía. Yo nunca me he sentido solo. La Eucaristía, por muy temprano que fuese a la capilla a rezar, Él ya estaba. Y por muy tarde que me vaya, Él sigue allí. Por lo tanto, la Eucaristía, el sagrario, su presencia, nunca me ha hecho sentirme solo de verdad. Cuando uno ha conocido de verdad quién es la Eucaristía y quién está allí, uno no se siente nunca solo, ¿no? Y por último, en este sentido, la tercera parte, la forma más excelente de contemplación eucarística es la adoración silenciosa ante el Santísimo. Esa adoración que hacéis vosotros, los adoradores perpetuos, ¿no?, de noche y de día. Cuánto me conmovió a mí cuando profundicé en esa palabra de Jesús. ¿Cómo no va a escuchar el Señor a aquellos que le oran de noche y de día? Y eso es la adoración perpetua, pidiendo por las grandes intenciones de la Iglesia, de la diócesis. Por eso yo he notado en mi diócesis, por ejemplo, prácticamente que el año pasado entraron cerca de 6 seminaristas. Yo pienso que eso ha sido un don de la adoración perpetua. No ha sido de que hemos trabajado muy bien la pastoral vocacional, porque a veces yo pienso que con lo que hacemos nosotros tiramos para atrás en general, sino que en general es la presencia, ese amor a la Eucaristía, esa gente que está de noche y de día adorando al Señor. Por eso el Papa, fijaros lo que dice Juan Pablo II en una carta del Jueves Santo de 1980. Me impresionó mucho cuando preparaba la charla. Dice: la adoración de Cristo en este sacramento de amor se expresa con formas muy diversas de devoción eucarística, plegarias personales ante el Santísimo, horas de adoración, exposiciones breves o solemnes, bendiciones eucarísticas, congresos. La animación y robustecimiento del culto eucarístico son una prueba de esa auténtica renovación que el Concilio se ha propuesto y de la que es el punto central. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración y en la contemplación llena de fe. Por eso qué importante es que nosotros descubramos que el único tiempo que no es perdido es el tiempo que dedicamos a Dios en la adoración. El tiempo que yo dedico a Dios es el único tiempo que no pierdo, como el tiempo también que dedico a servir a los hermanos. Pero el tiempo que yo dedico al Señor es un tiempo que nunca es perdido. Es más, el Señor nos prepara siempre luego para ser capaz como trampolín de entregar nuestra vida. Y yo he conocido mucha gente que hablaba a veces mucho de servicio a los pobres, a los demás, pero cuando dejaron de estar delante de Jesús, de la adoración, se cansaron enseguida y acabaron viviendo y teniendo los sentimientos del mundo. Por lo tanto, realmente es el Señor el que cuando yo le llamo a Él y le busco en la adoración, Él me lleva siempre a descubrir el amor de Cristo. Por eso, otra clave que quería decir es algo que a mí me ha impresionado mucho, de un autor que yo escribí un pequeño librito, Charles de Foucault, escribí un librito titulado Como un viajero en la noche, lo publicó Monte Carmelo, creo que se agotó enseguida, pero él decía
una frase que tenía precioso cuando iba a la Eucaristía, ratos largos, ¿no? Él decía: Señor, muchas veces estoy delante de ti como un tronco, estoy seco, no te siento, ¿no? Y él decía algo para mí, una novedad muy bonita en la adoración. Y a mí me conmovía mucho cuando yo leí hace tiempo a este autor. Sabéis que era francés y que hace toda su vida entre los tuareg, entre los más pobres, llevaba siempre la Eucaristía. De hecho, él muere, verdaderamente muere totalmente como un fracasado, como un fracasado. Yo nunca le he escuchado a un santo la frase que dice él pocos días antes de morir: creo que me voy a morir y no he convertido a nadie. No he convertido a nadie, decía él, ¿no? Por lo menos que lo viese. Y cuando a él le mata a aquel niño, que es un grupito de una secta fanática, musulmanes allá en el desierto, le pega un tiro, ni siquiera muere de mártir, porque realmente hasta su muerte fue vulgar, porque fue casi una muerte intencionada, pero accidentada, ¿no? No se puede echar a un niño de 14 o 15 años, ¿no? Y él muere allí, cae allí muerto, pues se encuentra 2 o 3 días después la custodia que llevaba siempre con él, enterrada en la tierra, como se enterró su vida, ¿no? Él había sido enterrado, ¿no? Y él tiene a mí una idea que me parece preciosa, que luego la va a recalcar mucho también Raniero Cantalamessa. ¿En el cielo habrá adoración eucarística perpetua? Pues está clarísimo que en el cielo no habrá fe, la fe ya desapareció, la esperanza, pero habrá el mismo amor con que hemos adorado a Cristo, porque el amor no va a desaparecer nunca. El amor con que yo adoro, el amor con que yo estoy con el Señor, eso no va a desaparecer nunca. Desaparecerá la fe, no le veremos en las especies, ni tampoco, y desaparecerá también la esperanza, porque ya está consumada al poseer plenamente a Jesucristo. Pero no va a desaparecer el amor con que hemos adorado al Señor. Y ese amor seguirá siendo vivo y adorado allá. Ya será una mirada a Él que le veremos tal cual es, como diría San Pablo. Y algo parecido dice Charles de Foucault, que no acabo de decir su idea, que me parece que es preciosa. Dice: yo muchas veces voy a la oración, a la adoración eucarística, y todos salimos muchas veces con la impresión de que, pues chico, qué pesado, hoy lo que me ha costado la hora allí en silencio. Además me he propuesto mirar al Señor de rodillas o en silencio, allí están mirándoles sin pestañear. Uf, qué aburridos. Es que no solamente he mirado que no pasaba el reloj, sino que a veces me lo llevo aquí porque pienso que se ha parado y estoy ahí, y es que bueno, y estoy que... Y dice Charles de Foucault algo precioso: Señor, vengo a hacerte feliz a ti esa hora. Tú me vas a hacer a mí toda la eternidad, pero la hora que yo voy a estar contigo, quiero hacerte feliz a ti. Para que tú sientas en tu corazón que tú también encuentres en mi corazón, en la adoración, como una Betania, ¿no? Donde tú descanses, como descansabas en casa de Marta, María y Lázaro, descansa en mi corazón. Y es una idea preciosa de este gran beato, ya es beato, de este padre fundador, que muere como un fracasado, no le sigue absolutamente nadie, aunque luego al final pues sí que tiene verdaderamente maravilla, ¿no? Pues esta es la idea, ¿no? También cuando vayamos nosotros a adorar al Señor, cuando vayamos a estar con Él, cuando estemos rato largo, que no pensemos tanto en nosotros mismos, sino pensemos más en el amor. Hay una anécdota preciosa, los que sois de Valladolid, de Martín Descalzo, este famoso escritor, en que cuenta en cierta ocasión que le decía una vez un niño el padre a su niño: pero Pepito ha rezado, pero ¿sabes? Ha rezado Pepito, lo cuenta Martín Descalzo, ha rezado. Y entonces decía ese niño: mira, papá, yo cuando rezo, aparte de las oraciones, siempre le digo a Jesús: ¿qué necesitas hoy, Señor? Cuenta conmigo. Pues eso sería un poco lo que sería también muchas veces nuestra adoración eucarística. Porque a veces estamos preocupados, si estamos secos, si no sentimos nada, si estamos en noche oscura, si los sentimientos del Señor parece como que se han volado de mi corazón con lo fervoroso que éramos hace años y ahora no sentimos nada. Decía Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz que a veces la mayor presencia de Dios en nuestra alma es su aparente ausencia. Y que a veces Dios está más presente en nosotros cuando aparentemente menos le sentimos. Y la adoración eucarística es una manera preciosa de vivir de fe, que es lo que tenemos que vivir de fe. No sentimos nada, pues estamos contigo, Señor. Venimos a aburrirnos, a estarnos contigo, a pasar el mejor momento del día, a estar... Porque el amor no tiene por qué ser divertido y el estar con Jesús no tiene por qué ser divertido. El amor con Jesús tiene que ser estar con Él.
estarse amando al amado, mirar como Él te mira, yo le miro y Él me mira, todo eso, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso yo creo que la adoración eucarística perpetua, en este sentido agradezco mucho al Padre Justo y a todos los que lo han movido en España, en estas 30 o 30 y tantas capillas que tenemos. Yo creo que es una maravilla porque es una auténtica escuela de oración profunda, de adoración profunda, de espiritualidad profunda. Porque curiosamente hoy se habla mucho de la oración, pero qué poca gente tira a la gente a que ore al agua de la oración. Sabemos metodologías, sabemos cosas, pero a veces a orar se aprende orando. Como a adorar se aprende adorando. Y a estar con el Señor se aprende estando. Y a aburrirse con el Señor se aprende aburriéndose. Y Santa Teresa de Jesús decía que quien quiera ser un alma mística de oración tendrá que aprenderse muchas horas a aburrirse. Ella era un poco menos fina que yo y decía que tenía que aprenderse a tener mucha soledad. Pero yo lo digo, un hombre que quiera ser una mujer de una profunda vida de oración y de adoración eucarística tendrá que aprender a aburrirse y a pasar ratos con el Señor. Aunque eso sí, luego cuando salga dirá el mejor momento del día. No puedo estar, qué gozo, pero a veces Dios te hace probar en la fe ese palo duro, ¿no? Y a veces luego ya el Señor pues te puede, como le pasaba al hermano Rafael, encontrar a Dios, había estado en el sagrario buscándole con alma, sudor y lágrimas, y de pronto le escuchaba y le entendía al Señor pelando cebollas, encontraba a Dios. Pues también, pero probablemente no encontraría a Dios pelando cebollas si no hubiese pasado horas y horas delante del sagrario o delante de la Eucaristía. Y si no, yo no tendría luego fuerza para descubrir al Señor en la vida si no he tenido capacidad de aburrirme y de estar ratos largos con Él. Por eso qué importante es estar con el Señor, vivir, estarse amando al amado. Eso es la oración. Y eso es, Teresa de Jesús lo explica de maravilla. En su época que había iluminados, había tantos o alumbrados y toda esa gente, ella va a definir la oración con algo precioso que para los que adoramos al Señor es maravilloso. No creo yo que esté la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Y eso los adoradores, yo estoy seguro que la adoración perpetua está haciendo una labor tan impresionante que solamente por eso he venido yo de 4 horas y media desde que estaba reunido esta mañana con los obispos extremeños de allá, de la provincia eclesiástica, he venido y nada más termine, me marcho pitando porque mañana tengo 50 cosas en mi diócesis, pero he venido para animaros, para deciros que adelante, no tanto ideas teológicas, porque a veces uno tiene las que tiene, pero yo en mi experiencia de pasar muchas horas delante del Señor, yo sí que me parece que puedo decir que raro es el día que no estoy un par de horas delante del Santísimo. Rarísimo es el día, porque me parece que la Eucaristía ha sido lo que me ha dado la vida siempre, y porque yo, verdaderamente, como no tengamos contacto con el Señor, pues nuestra vida no es fecunda, no hay vida, como decíamos antes, no hay vida, no hay vida. Y eso se ve muchas veces, don Manuel González también decía una cosa que a mí me impresionaba mucho, cuando él hacía la visita pastoral a sus diócesis, decía este gran beato, enamorado de la Eucaristía, cuando yo entro en una parroquia sé la vida que tiene por la relación o el sitio donde se sitúa la Eucaristía, y decía él también el corazón de Jesús. El trato que se le dé en una parroquia a la Eucaristía y al corazón de Jesús es lo que esa parroquia hará de que tenga o no tenga fecundidad. Y eso es así. Por eso qué importante es que descubramos en este sentido lo que significa para nosotros este profundo amor a la Eucaristía. Y voy ya terminando y bajando ya un poco a nivel de... os voy a leer lo de Charles de Foucauld porque lo he encontrado. Dice, la contemplación eucarística no es pues impedida por sí por la aridez que a veces se puede experimentar, ya sea debido a nuestra disipación o sea en cambio permitida por Dios para nuestra purificación. Lo más bonito y la definición más bonita que yo he escuchado de la vida de oración y de la adoración y de la contemplación es que es aventurar la vida, y eso lo dice preciosamente Teresa de Jesús, es una aventura. Benedicto XVI lo repetía mucho, hemos vivido juntos una aventura. Y Charles de Foucauld en aquellas noches de adoración, en aquellos momentos que tenía de aridez, dice, tu felicidad, Jesús, me basta. No tanto buscar nosotros sentirnos bien. Por eso decía yo que la adoración perpetua, realmente sin pretenderlo, es una auténtica escuela de oración y de espiritualidad, en lo esencial, que es vivencia de fe, de esperanza y de caridad, porque en definitiva la vida cristiana es vivir las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, me basta que tú seas feliz.
Jesús tiene a disposición la eternidad para hacernos felices a nosotros. Eso lo decía muchas veces el Padre Nieto, que era feísimo, ¿no? No sé si conocéis la vida del Padre Nieto. Era tan feo, tan feo, tan feo, que él siempre decía que en su vida solo lo había querido de verdad Dios y su madre, de los feos que era. De verdad solo me ha querido en mi vida Dios y mi madre. Era feísimo. Dicen, yo creo que es un poco exagerado, que en unos carnavales fue a comprarse la careta y solamente le vendieron la goma. Dice, usted ya con la goma tiene suficiente, no hace falta. Bueno, pues el Padre Nieto tiene una frase preciosa, dice, un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Un día sin la Eucaristía, o comulgada o adorada, un día sin la Eucaristía es un día perdido en tu vida. Y él, cuando estaba en Comillas y era director espiritual de miles de sacerdotes entonces y de algunos obispos, él cuenta que un día estaba rezando delante del sagrario y vinieron los novicios en plan de tomarle un poco el pelo. Padre Nieto, que se ha aparecido Jesús ahí en las playas de Comillas y nos ha dicho que vengamos a buscarle, que saquemos de la capilla y que quiere verle. Jesús está ahí está Jesús ahí en la orilla, que se levante usted, Padre Nieto. Yo no, se ponía así, yo aquí, en fe. Ya le veré en el cielo en visión, ahora en fe. No quiero verlo en visión, ahora en fe. Bueno, pues eso es la Eucaristía, ver a Jesús en fe. Ya tenemos tiempo de verlo en visión. Lo que dice preciosamente Charles de Foucauld, que recoge este testimonio, Canta la Mesa, que es un hombre que ha profundizado muchísimo en la Eucaristía como adoración. Por lo tanto, dice Charles de Foucauld, Jesús tiene a disposición la eternidad para hacernos felices a nosotros. Nosotros no tenemos más que este breve espacio de tiempo para hacerle feliz a Él. ¿Cómo resignarse a perder esta oportunidad que ya nunca volverá? A veces nuestra adoración eucarística, dice el comentario, puede parecer aburrida, una pérdida de tiempo, pura y simplemente un mirar sin ver, pero en cambio cuánto testimonio encierra. Jesús sabe que podemos marcharnos y hacer cientos de cosas mucho más gratificantes, mientras permanecemos allí quemando nuestro tiempo, perdiendo, quizás miserablemente, aparentemente, nuestra vida. Pero sin embargo, realmente eso es lo que da fecundidad y lo que hace que el amor sea auténtico y verdadero. Por eso cuando, lo que decía antes, solo hay fecundidad en una parroquia, en un ámbito donde el Señor. Yo eso lo experimenté siempre con los jóvenes, no sé si ya os habrá hablado Munilla, el Monseñor Munilla, que es muy amigo mío, hemos trabajado en la conferencia episcopal juntos en el área de juventud. Y él como yo hemos visto en cantidad de encuentros de jóvenes, ¿no? Que a veces queremos que los jóvenes se unan, que los jóvenes descubran el amor de Cristo, y a veces lo que hacemos son pues eso, que no está mal, pues muchas dinámicas de grupo, mucho tal, pero la gente acaba sin conocerse. Sin embargo, tú pones a Jesús en el centro, en la Eucaristía, y se adora al Señor, y se hace oración, y tú descubres cómo desaparecen cantidad de barreras, de dificultades. Porque Jesús en medio, Jesús Eucaristía, en la adoración y en el amor, que nos hace a todos descubrir que somos una única realidad. Y la tercera y última parte de esta conferencia vivencial es Teresa de Jesús, cómo vive este amor eucarístico. Así con unas cuantas pinceladas, porque el tiempo va pasando y ya prácticamente estoy terminando. A mí me impresiona mucho Teresa de Jesús, porque fue una mujer, yo creo, de las mujeres más grandes de la historia. Yo creo, sin lugar a dudas, Teresa de Jesús. Y ella era una enamorada de la Eucaristía. Es verdad que entonces no estaba tan desarrollada como nosotros, pues como por ejemplo puede ser todo lo que en estos momentos de magisterio de la Iglesia y de devoción y de piedad y de espiritualidad. Pero ella es verdad que vivía un amor profundo a la Eucaristía. Me acuerdo, este es aquí también de Córdoba, que un sacerdote muy bueno de Córdoba, en el director espiritual, en el padre Gaspar, recuerdo yo que dio ejercicios espirituales que luego le di yo también a las carmelitas descalzas de la Encarnación, una comunidad muy viva. Y el hombre pues decía que claro, que la espiritualidad de las hermanas carmelitas pues es de celda, porque ya están en la celda rezando, ¿no? Están en el Señor y pasan muchas horas en silencio, en la adoración. Pero claro, como él era muy cordobés, no le salía la palabra celda, le salía la palabra cerda. Y entonces las pobres recibieron una tuta
porque vuestra vida, hermana, es muy cerda. Tenéis una vida muy de cerda, muy de cerda. De celda, no cerda, de celda. Pero sí que es verdad, que hay una realidad en nuestra vida que existe, y es esta realidad tan hermosa de que descubrimos que nuestra vida es también esa inhabitación trinitaria, ¿no? Que es lo que vivía sobre todo Teresa de Jesús. Pero yo suelo deciros 2 o 3 cosillas importantes de la espiritualidad teresiana en cuanto, porque estamos en el 5º centenario, de su amor a la Eucaristía. Era una mujer enamorada de Cristo en la Eucaristía. Y de hecho os aconsejo que leáis Camino de Perfección, donde va a dedicar prácticamente el comentario en el Padre Nuestro al pan el pan de cada día, lo va a dedicar prácticamente a la Eucaristía. Para Santa Teresa, casi de una manera muy rápida, es la presencia gloriosa de Cristo, Ella era una enamorada de todos los pasajes donde aparecía la humanidad de Jesús, que podíamos llamarle que es el corazón de Cristo, claro, el corazón de Jesús. La humanidad de Cristo, sobre todo, era una enamorada de Getsemaní, de la samaritana, del encuentro con la samaritana, de todos estos encuentros donde se palpaba la profunda humanidad de Jesús. Por lo tanto, para Santa Teresa, la presencia gloriosa de Cristo, sacrificio aceptable, la Eucaristía está en la Iglesia para que en sacrificio la podamos ofrecer muchas veces. Esta idea. Comunión con la Trinidad, fijaros, ya cuando comulgaba a Cristo, también veía esa presencia, esa inhabitación trinitaria. Alianza esponsal, donde vivía embriagada como esposa de Cristo por la sangre del Cordero. Esa idea esponsal tan hermosa que tiene Santa Teresa de Jesús, que lo repite sobre todo cuando habla de la gracia del matrimonio espiritual. Remedio para el cuerpo de tantas y tantas cosas que ella tenía, fijaros, la vida, eso que hemos repetido desde el primer momento, ¿no? Maná verdadero, que empecé yo diciendo, maná verdadero. Fijaros lo que dice ella, Su Majestad nos le dio este mantenimiento y maná de la humanidad. Yo nunca he visto una definición tan bonita de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? El maná de la humanidad de Cristo. Preciosa definición. Que le hallamos como queremos y que si no es por nuestra culpa no moriremos de hambre, que de todas cuantas maneras quisiere comer el alma hallará en el Santísimo Sacramento sabor y consolación. Preciosa la Santa Abulense. Corazón de la Iglesia, centro de la comunión. Ella que vive un momento difícil para la Iglesia, momentos recios como quizás vivimos también nosotros. En estos tiempos recios es necesario amigos fuertes de Dios. Pues no tendremos amigos fuertes de Dios como no tengamos amigos del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, de la comunión con Jesús vivo y de la adoración. Y por último, dice también compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que esto sería un poco lo que quizás ella todavía no estaba tan extendida, prácticamente no estaba de lo que significaba, aunque ya había habido de la adoración eucarística, pero ella habla de compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Esta expresión, que está en el libro de la vida, es una presencia continua, en la que Cristo se nos presenta amigo y compañero. Fijaros lo que dice Teresa de Jesús. Debajo de aquel pan está Cristo, que se nos presenta como amigo. Debajo de aquel pan está tratadle. Su presencia da sentido a la vida. Pues suplicaros que no esté con nosotros no lo osamos pedir. ¿Qué sería de nosotros? O sea, ella viene en ese castellano antiguo, a veces difícil de entender, pero ella viene a explicar que cuando uno ha conocido el amor de Jesucristo en la Eucaristía, podemos decir la frase de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso esto es la Eucaristía, por eso vosotros, los que vivís, potenciáis en las distintas capillas de adoración perpetua de España, pues estáis en lo que yo creo que hay que vivir. Y como diría también Santa Teresa de Jesús, aunque tengáis a veces dificultades y problemas, que es normal, decía ella, con tan buen amigo todo se puede padecer. Con tan buen amigo todo se puede padecer. Para mí esta es la clave de lo que es la adoración eucarística. Saber que tenemos todos los días un encuentro personal con Jesucristo que nos cambia la vida, que nos ayuda. Le miramos a Él y nos hace salir muchas veces de nuestros propios egoísmos y entonces descubrimos ese amor tan loco que Él nos tiene.
Por eso los santos han sido todos unos enamorados total y absoluto de la Eucaristía. No conozco ningún santo, ninguno, que haya estado realmente enamorado, fascinado por la Eucaristía, que realmente la Eucaristía lo sea todo. Yo tuve la suerte de haber escrito 7 biografías de santos. La más completa quizá fue la del hermano Rafael. Y el hermano Rafael era un enamorado del sagrario. Estaba siempre, cuando estaba incluso en la enfermería, se levantaba a veces por las mañanas y veía la capilla donde estaba. Allí está el Señor, allí está mi Señor, allí está mi fuerza, allí está mi amor, allí está mi vida. Teresa de Jesús, cuando caminaba por estos campos de Castilla y de pronto se le rompía el carro tal y cual y llegaba a un pueblo con frío y veía siempre un campanario. Allí está el Señor, allí está la Eucaristía, allí está Jesús. Yo creo que recuperar cada vez más y potenciar esta realidad, como vosotros lo hacéis, yo creo que habéis acertado plenamente. Así que os animo a seguir por hacer realidad, que ojalá, en vez de tantos que hay, cada vez consigamos que más hombres y mujeres descubran lo que significa la Eucaristía. Le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Muchas gracias.